Ojo con los niños, un programa producido y conducido por niños y niñas. Bienvenidos a todos y a todas quienes nos están escuchando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que nos escuchen. Hoy estamos en nuestro sexto capítulo de este programa que preparamos con tanto cariño. Gracias a todos quienes nos han difundido y han colaborado para que este trabajo llegue a más personas. En este sexto episodio tenemos dos grandes invitados. Se los vamos a presentar. Pero antes les contaremos un poco de qué va a tratar este capítulo. A ver, Paola, cuéntanos. Gracias, Giuseppe. Bueno, en este episodio está dedicado a los animales, a los salvajes y a los no tanto, a los animales nativos y los cuidados que necesitamos saber para proteger nuestra fauna salvaje y a los animales de otros lugares del mundo, pero que sí podemos encontrar en nuestro país. Exacto, los invitados que se someterán a nuestras preguntas curiosas están directamente relacionados con el mundo animal. Este capítulo está dedicado para todos los animalistas que nos escuchan. Y por supuesto, yo soy Giuseppe. ¿Verdad, Giuseppe? No nos hemos presentado. Yo soy Paola Escalera. Y yo soy Consuelo Silva y seré la moderadora y conductora del programa de hoy, porque fue mi idea. No, mentira, pero igual lo seré. Nuestros invitados de hoy es nada más y nada menos que Andrés Ramírez, veterinario encargado de rehabilitación animal del Zoológico Nacional ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago, y Alfredo Ugarte, entomólogo o más conocido como el bichólogo. Ambos con exitosos pasos por televisión en programas como El Arca, La Ley de la Selva, La Ley de la Selva, Super Salvaje, entre otros. Démosle la bienvenida a Andrés Ramírez y Alfredo Ugarte. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Hola. Bien, gracias. Oye, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Yo feliz de poder ayudarlo y poder estar con ustedes y poder compartir toda la experiencia acá que tenemos con ustedes. Igualmente, un gusto. Igual por mí también, gracias por la invitación, muchas gracias al Colegio José Bernardo Suárez y a todos los profesores, a todos los chiquillos que después nos están viendo, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos contarles que nuestro programa se divide en 3 partes. La primera, donde cada uno de nosotros les hará una ronda de preguntas. La segunda parte es un juego, se llama el ping pong. Cada uno de nosotros les dirá una palabra y deberán contestar con lo primero que se les venga a la mente. Debe ser con una sola palabra o bien con una frase muy corta. La regla es que sea lo primero que se venga a la mente y no pueden pensarlo mucho. ¡Qué susto eso igual! Sí. Bueno, la tercera. Vamos a ver qué atrocidades vamos a decir. Sí, qué miedo igual. Es como salvaje. Bueno, estamos acostumbrados a eso, pues, Andrés. Sí, de todas maneras. Ya, bueno, y la tercera parte y final es donde los invitamos a ustedes a responder qué consejos nos darían a nosotros como jóvenes, niños o niñas. Comienza la ronda de preguntas. Súper. Pablo, es tu turno. Ok. Bueno, mi primera pregunta es para Andrés. ¿Y qué fue lo primero que pensaron hacer con el zoológico cuando empezó la pandemia? Lo primero que se pensó acá en el zoológico, mira, lo que pasa lamentablemente cuando empezó la pandemia, por temas de salud, yo no estaba trabajando, ya por temas de salud, pero bueno, el zoológico tenía que funcionar igual, porque los animales tenían que seguir comiendo, sus temas de salud tenían que seguir funcionando y la fauna silvestre, porque nosotros aparte de zoológico funcionamos como centro de rehabilitación también. Entonces seguían llegando animales para rehabilitación, entonces tenía que seguir funcionando. Entonces todo el equipo médico de acá del zoológico, todo el equipo de guardafauna y todos los equipos anexos también que trabajan dentro del zoológico seguían funcionando. Empezaron a trabajar en sistemas de turnos rotativos, para que no hubiese tanta aglomeración de gente. Sí, el zoológico cerró a público, pero siguió funcionando para los animales, porque nosotros trabajamos para ellos. Y además, como cumplimos esta labor de rehabilitación de fauna silvestre, entonces no podíamos parar esa labor que nosotros cumplimos. Nosotros como centro de rehabilitación, estos últimos años, hemos recibido más de 1.000 animales silvestres que llegan a rehabilitación. Entonces es una labor súper importante que cumplimos, que no podemos dejar de realizar.
Ah, claro, era por el bienestar de los animales. Exacto. Gracias. Entonces nosotros no podíamos dejar de venir. Y eso le tocó a todo el equipo al equipo médico, al equipo de guardafaunas que trabaja directamente con los animales, al equipo, por ejemplo, que trabaja en educación, también tuvo que empezar a turnarse y a prestar apoyos a las otras personas, a los que trabajan en terreno, a los que preparan las dietas de los animales también, a las personas que realizan aseo acá dentro del zoológico también. O sea, es todo el equipo que trabaja dentro. Ay, claro, igual fue difícil al principio. Súper difícil, porque también las personas que estaban con problemas crónicos, por ejemplo, no podían venir a trabajar al principio. Y faltaba personal, ¿cierto? Sí, mucha gente también. Qué mal. Vale. Bueno, gracias por su respuesta. Bueno, ahora es mi turno con la pregunta para Alfredo. ¿Por qué decidió dedicarse a la entomología? ¡Oh! Muy buena pregunta. La verdad es que yo pienso que todos los niños, cuando son chiquititos, son entomólogos en potencia. Lo que pasa es que los adultos los vamos inhibiendo y los vamos desmotivando. Pero yo tuve la suerte que yo nací, la historia parte un poquito más atrás. Cuando yo tenía 3 años y mi hermana 1 año y medio, mi papá se murió en un accidente. Y vivíamos en un pueblo al sur de Los Ángeles que se llama Mulchen. Cuando muere mi papá, nos venimos a vivir a Santiago, a la casa de mi abuela materna. Y mi abuela vivía en una casa muy grande, más que grande la casa, era el patio muy grande. Y al final, y en una parte del patio, un hermano de mi mamá tenía su casa, sus bodegas y sus cosas, su laboratorio. Y él era un entomólogo. Y de hecho fue catalogado como el entomólogo más importante del siglo XX. Se llamaba Luis Peña Guzmán. Y claro, imagínense unos chicos que le gustan ya los animales, los insectos y las cosas, con un tío lleno de insectos, viajaba, se iba por el fin de semana, no sé, me acuerdo que íbamos al Tao, a la quebrada de Córdoba, así se llama, a pillar insectos, a hacer estudios, y yo lo acompañaba, ya a los, 5 o 6 años yo lo acompañaba, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo no iba a ser entomólogo? De hecho, cuando yo salí del colegio, yo no quería entrar a la universidad porque no había ninguna carrera que fuera relacionada con entomología. Nada, lo encontraba todo así, o estudiaba biología y me daba lata, yo quería ser entomólogo. Y entonces le dije a mi tío Lucho, le dije, oiga, yo quiero trabajar con usted. Y me dijo, no, tiene que primero, antes de venir a trabajar conmigo, tiene que tener un cartón, o sea, un título. Y me dijo, ¿me da lo mismo de qué? Tiene que ser un título. Puede ser de ascensorista, de presidente de la República, de lo que quiera. y entonces yo le dije, ¿pero cómo? Pues si además usted, Lucho, así le decía yo a mi tío Luis, ¿no? Decía, oye, pero tío Lucho, ¿cómo usted, si usted ni siquiera terminó el colegio? Bueno, por eso mismo, eran otros tiempos, y así todo, a mí me costó tanto llegar a lo que llegué a ser. Luis Peña, para que ustedes sepan, es el hombre hasta el momento que tiene más animales con su nombre, ¿ya? Cuando alguien describe una especie nueva, se le pone un nombre, y muchas veces esa especie nueva se le dedica al descubridor, ¿ya? O sea, si como yo, por ejemplo, como al momento de descubrir fósiles, ¿cierto? Claro, exactamente. Cuando, por ejemplo, el dinosaurio chileno, el último que encontraron, el más famoso, tiene el nombre de uno de los hijos del que lo descubrió, creo, algo así era. Y así. Entonces, pero no necesariamente, ¿eh? Por ejemplo, si yo encuentro una polilla nueva para la ciencia, yo la encuentro y se la entrego a un especialista en polillas para que él la describa. La descripción significa el decir, oye, voy a hacer un paper donde digo que esta especie es nueva, ¿ya? Y él decide qué nombre le pone. Y puede ser
que se lo dedique al descubridor, pero también puede dedicárselo a sus hijos, a su mamá, al lugar. Muchos animales, por ejemplo, tienen nombre científico del género y la especie chilensis. ¿Por qué? Porque es de Chile. Él le pone el nombre que quiere. Bueno, así todo, Luis Peña tiene más de 2000 especies con su nombre. Hay géneros que son con su nombre. Peñay, ese es se latiniza o se transforma al idioma griego el nombre científico. Entonces, Lucho Peña era un extraordinario científico. Entonces, claro, junto a él, ¿cómo no iba a ser entomólogo? Y ahí esa es mi respuesta. Fue una influencia en el entorno familiar, una decisión que sí. Absolutamente. Pero ojo, yo insisto, yo creo que todos los niños en general son potenciales entomólogos. A quién no le gustan los insectos, no los chanchitos de tierra, las lombrices, los caracoles. Más que entomólogos, yo diría que todos los niños en general son posibles biólogos, ¿te fijas? Lo que pasa es que, claro, empiezan los adultos, empezamos nosotros, ay, no toqué eso, qué asco, ay, no me llené la casa de caracoles, no me llené, saca tus cochinadas de araña, etcétera, etcétera. Me imagino que todos han oído esos dichos, ¿no es cierto? Y Andrés Ramírez también. Sí. Alfredo, yo creo que todos cuando chicos armamos un mini terrario con chanchitos o caracoles. Con tierra adentro. Sí, todos tuvimos uno escondido a lo mejor debajo de la cama y cuando lo pillaban nuestros papás, ahí quedaba la escoba. La cajita con los caracoles. Exacto. Claro, pues. Todos lo tuvimos en algún momento. Claro, pero yo tuve la suerte que no lo tenía que esconder, ¿te fijas? Entonces está en tu entorno, está alrededor tuyo. Mucho más todavía. Claro. Sí, oye, quería agregar algo respecto de lo que hablaba Andrés en su primera pregunta, de cómo tuvieron que enfrentar ellos la pandemia. Hay que entender que todas las personas que trabajamos con animales, no trabajamos con cosas, trabajamos con seres vivos. Y esos seres vivos dependen de nosotros. O sea, si Andrés un día dice, ¿saben qué? No voy a ir a trabajar en una semana porque sí. ¿Quién va a atender a los animales? ¿Quién le va a dar agua? ¿Quién le va a dar sus medicinas? ¿Quién le va a dar sus alimentos? Etcétera. Es lo mismo que cuando nosotros trabajamos o cuando nosotros tenemos mascotas, ¿no es cierto? Lo que se dice la tenencia responsable. Estamos trabajando con seres vivos que tienen sentimientos, que hay que darles cariño, que hay que darles alimento, que hay que atenderlos, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, lo que hace toda la gente del Zoológico Nacional, a quien yo conozco mucho, conozco a prácticamente toda la gente del Zoológico Nacional, y de hecho yo soy un proveedor de alimentos, yo soy el proveedor de pescado para los pingüinos y el lobo marino del zoológico. Entonces, no puedo decirle, oye, no, sabéis que estamos de pandemia y no les voy a ir a dejar pescado. Claro. No, es algo trascendental. No es como trabajar en una oficina con sillas, vendiendo puertas y ventanas, o no sé, o sillas, en que, oye, ¿sabéis qué? No te voy a vender sillas esta semana y me voy a ir y se va a cerrar la fábrica por 2 meses porque no hay venta. No pasa nada. Sí, que se vaya, y es súper importante eso, porque además se suscitó el tema de todos los pumas que se vieron en la ciudad, además el primer año de pandemia, el año pasado. Entonces tampoco se podía decir, no estamos en pandemia, no estamos trabajando, está cerrado, o sea, listo. Claro, entonces nuestro trabajo es un trabajo que más allá de la profesión hay mucha vocación de por medio. Entonces, sea lo que sea la situación que haya, tenemos que estar ahí. Sí. Día, noche, cuando sea. Claro. Requiere mucha responsabilidad. Exacto, los doctores de animalitos. Alexander, ¿cuál es el bichólogo más peligroso? O sea, ¿cuál es el bicho más peligroso del mundo? El bicho, ojo, dijiste bicho, no insecto, ¿ya? El bicho más peligroso del mundo, lejos, se llama Homo sapiens. ¿O no, Andrés? Así es. Estaba pensando en lo mismo. Sí.
Estaba pensando en lo mismo. Me imagino que saben quién es el Homo sapiens, ¿no? Sí, el humano. Exacto. Exactamente, nosotros, las personas, somos lejos el animal más peligroso de la Tierra. Yo siempre digo, Andrés, el humano es el animal más inteligentonto de la Tierra. Exacto. Inteligente porque no hay ninguna duda de que somos el animal más inteligente de la Tierra. No hay ningún otro animal, ni el delfín, ni los monos, ninguno que pueda construir cosas, que pueda pensar a largo plazo, que desarrolle cosas, como por ejemplo, no sé, un celular, un auto, una nave para ir a la Luna o a Marte, o incluso un elemento tan simple como un desatornillador, ¿no es cierto? Somos el animal más inteligente de la Tierra. Pero al mismo tiempo somos inteligentontos, como decíamos, porque cometemos errores graves como casi extinguir especies. Crea los desastres más grandes también que pueden haber. O sea, introducir especies, que es algo también muy, muy terrible al momento en localidad. Introducir especies implica que la fauna alrededor del lugar se venga afectada por falta de alimentos, falta de territorio y competencia. Eso es un problema súper grande. Es un problema súper grande que se ve amenazada la fauna silvestre. Y eso muchas veces la gente no lo dimensiona. Porque justamente como dices tú, hay problemas de competencia de alimentos, de desplazamiento de especies, ¿ya? Depredación e incluso hay problemas de salud pública. Por ejemplo, el tema de las cotorras argentinas, uno ve a los loritos andando por la calle, súper bonito, lo que tú quieras, pero hay un problema súper grande porque las cotorras construyen nidos que son sumamente grandes, sumamente pesados, con los materiales que ellos puedan encontrar. ¿Ya? Ellos construyen... Y claro, unos nidos gigantescos comunitarios, construyen los nidos con alambres, con trozos de madera y son súper pesados que llegan a desganchar los árboles. Entonces crean problemas súper grandes también para la salud, para las personas, para todos, para la misma comunidad. Se llegan a caer en los cables, cortan la luz de todo un sector. Pero Andrés, hace un par de semanas atrás se cayó un gancho en una plaza pública un día domingo y cayó sobre un gancho de un árbol que estaba con un nido. Para que los niños entiendan, como dice Andrés, estos son nidos como comunitarios. No es como el clásico nido de un pajarito donde una pareja de pájaro pone su huevito. No, aquí hacen una pelota gigante de ramas, alambre, cordeles, de todo. Y ahí se instalan varios, nacen como un condominio, así como un edificio de departamento. Y ahí un condominio de loros. Claro, imagínense cómo hablan eso. Bueno, y eso se cayó hace un par de semanas en la comuna de Macul, en la comuna del colegio de ustedes, se cayó una rama de esta sobre una familia que estaba haciendo como una especie de picnic en una plaza pública, en el parque, no me acuerdo qué parque era. Y salieron, gracias a Dios nadie murió, pero podrían haber muerto. La rama era gigantesca y quedaron varios heridos, unos con una fractura creo que de un brazo, algo así, fue bien complicado. Y eso, Andrés, sin considerar la transmisión de las enfermedades. Acuérdense que los otros son citácidos, entonces... Exacto. El nombre lo dice. ¿Qué significa ser citácido? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa? Los citácidos son todas las aves pertenecientes a este gran grupo de aves que son todos los loros. Loros, guacamayos, ¿ya? Y loros de diferentes tallas, desde las catitas, por ejemplo, ya hasta los grandes guacamayos. Nosotros acá en Chile tenemos presente 4 tipos de loros que son nativos, ¿ya? Que son el periquito cordillerano, que es el más escaso y raro de ver. Ya está la castaña. ¿Es raro de ver porque está en peligro de extinción o es raro de ver porque no le gusta mucho aparecerse? Porque hay escasas poblaciones dentro de Chile, porque es poco común, ¿ya? Y no es muy abundante tampoco dentro del territorio nacional.
Y claro, vive en la cordillera, no tiene mucho rango de distribución tampoco dentro de Chile. El otro lorito que también es nativo es la cachaña y el choroy, que son muy similares, que son uno de los más conocidos, y el otro es el loro tricahua, que es el loro más grande que nosotros tenemos acá dentro de Chile. Ya la cotorra argentina es otro lorito que tenemos también presente acá en Chile, pero ese ya es un loro introducido, que es el loro que el que estábamos hablando, que es el que produce estos problemas, estos grandes nidos en las plazas. Y además desplazamiento y competencia con la cachaña y el choroy. Y con otras especies también de aves, no solamente con ellos, porque en realidad también es un ave bastante agresiva. Sí, alguna vez me encontré con mi tío, se encontró un loro argentino. Yo tuve en mi casa y son bien agresivos. Sí. No, se acerca mucho y ya te muestran así, y te abren la boca. Y pican muy fuerte. Es verdad. Ya, ¿alguien más con las preguntas? No, Alexander ya preguntó. ¿Te falta la segunda pregunta, parece, para...? ¿Le puedo hacer una pregunta a Alfredo? No, Andrés. Andrés. Échale. Sí, claro. Dime. ¿Algunos de sus animales ha atacado a algún trabajador? ¿Y qué protocolos siguen después de un ataque a un trabajador? Bueno, el trabajo que nosotros tenemos siempre tiene riesgos. Yo creo que como cualquier trabajo siempre hay riesgos dimensionando cada tipo de trabajo. Y obviamente tenemos ciertos protocolos que tenemos que siempre cuidar. Y los protocolos que nosotros tenemos están bajo ciertas normas internacionales de zoológicos, ¿ya? El Zoológico Nacional pertenece a una asociación latinoamericana de zoológicos y acuarios. Y esta asociación es la encargada de protocolarizar ciertos procedimientos. Y dentro de esos procedimientos está cómo actuar frente a escape de animales, frente a ataques de animales y, bueno, otros procedimientos también a seguir. Entonces, todo eso, para ser miembros de esta asociación, nosotros tenemos que tener todos esos protocolos actualizados y tener que seguirlos en caso de cualquier tipo de agresión o de escape o la situación que se vaya suscitando. Claro. Bueno, ahora es el turno de Giuseppe. Mira, mi primera pregunta es para Andrés. Si una persona tiene un animal salvaje en cautiverio dentro de su domicilio, ¿hay que llamar a alguien encargado de algún zoológico local cercano o llamar a carabineros como lo haría alguna persona en estado de alerta? ¿Se multaría a la persona también? Es que depende de la situación en que tenga el animal, porque, por ejemplo, si el animal llegó solo a tu casa, un animal silvestre, tú lo que puedes hacer es, ya sea llamar a carabineros, o puede ser también a la brigada de delitos del medio ambiente, que es la Videma, ¿ya? Y ellos hacen toda la gestión para hacer como, entre comillas, el rescate, o al Servicio Agrícola y Ganadero, ¿ya? Ellos son los que se encargan de hacer como el rescate, en realidad, entre comillas, o el traslado del animal a un centro de rehabilitación para que nosotros, o el centro de rehabilitación pertinente, lo revise, lo vea en qué condiciones se encuentra y haga la derivación correspondiente, ya sea para que sea derivado a otro centro de rehabilitación para que termine el proceso o sea liberado inmediatamente, ¿ya? Ahora, si es un animal salvaje, como dices tú, pero que no es nativo, hay que ver la procedencia de ese animal. Por ejemplo, si llega la denuncia, por ejemplo, de que tiene como mascota un guacamayo, por ejemplo, ahí habría que hacer como la denuncia a estas mismas entidades, y estas entidades tienen que investigar y pedir como el origen del animal, cómo obtuvo en este caso a este pajarito, al guacamayo. Y la persona ahí que lo tiene, ya sea con las boletas y con los papeles de origen del guacamayo, tiene que decir, no, si este yo lo compré en tal parte, o me lo regalaron, miren, aquí están los papeles. Claro, hay que tener permiso, porque así tú estás diciendo de que el animal fue
adquirido de una forma legal y que el pajarito no fue víctima de tráfico. Y en Porque el caso de que hubiese sido tráfico sin papeles, sin ¿cómo se llama esto? A ver, ¿Permiso? Que se haya aceptado. ¿Ah? Que no tenga permiso o que en realidad que el dueño no pueda acreditar el origen, Sí. ahí el policía de investigaciones tiene la facultad de poder, ya entra a proceso judicial y en ese proceso el animal se lo quitan y pasa a un centro de tenencia que generalmente son los centros, puede ser un centro de rehabilitación y el animalito queda en ese lugar mientras dura todo este proceso judicial. Ya. Ya, hasta que dicen ya, ok, el animal puede seguir con la persona o el juez dice, ¿sabes qué? No tienes papeles, este animal no puede seguir contigo porque lo que tú hiciste fue ilegal, así que no. Ya, muchas gracias. Porque lamentablemente el tráfico de animales sigue existiendo y es uno de los animales todavía se siguen traficando y mucho. Lamentablemente el tráfico es muy alto el de animales. Ya, al igual de bichos, ¿cierto, Alfredo? ¿Se hace Igual eso también? No. ¿No? En ¿No se hace eso? No, en insectos casi no hay tráfico porque los insectos tienen una vida mucho más cortita. Entonces, como mascotas, es relativo esto de tener animales o sea, insectos como mascotas. Quizá un poquitito más en arañas y cosas de ese tipo. Y complementando un poco lo que dice Andrés, aquí es súper importante, por ejemplo, el trabajo que hace el Servicio Agrícola y Ganadero. Sí. Porque, por ejemplo, yo puedo comprar un guacamayo en un criadero establecido, ordenado y todo, y el guacamayo va a venir con anillo, puede venir con anillo y chip, o chip también, y además la tienda de mascotas o el criadero, lo que sea, me entrega una boleta, una factura, un certificado de origen, que dice, oiga, aquí costó tanto, tiene el chip tal número y el anillo tal número, etcétera, etcétera. Y eso ¿Y dónde nació? Ya. Claro, todo. Todo. Claro. Entonces, eso es suficiente para acreditar que el animal viene de un buen origen, digamos. Cuando no tiene chip, cuando no tiene boleta, cuando no tiene anillo, lo más probable es que venga del mercado negro, el tráfico de animales, como decía Andrés. ¿Se fijan? Y ahí entonces, ahí rápidamente lo que hace el Servicio Agrícola Ganadero o la Videma es decomisar, o sea, quitar el animal, ¿no es cierto? Claro. Se le cita y se le inicia un juicio a la persona que termina normalmente con multas y multas no menores, es bien importante. Ahora, en Chile, mi experiencia, creo que Andrés tiene mucho más experiencia que yo porque a él le toca recibir mucho de estas cosas, ¿no es cierto? El SAG y la Videma está constantemente visitando al zoológico, entregándole cosas, constantemente. Sí. Pero yo creo que en Chile es poco el tráfico de animales exóticos, ¿ya? Guacamayos, tucanes, tigres, ese tipo de cosas en Chile es muy poco. Lo que sí ocurre bastante en Chile, pero ocurre en gran medida por ignorancia, es el tráfico, entre comillas, de aves nativas, de animales nativos. O sea, porque en Chile hemos tenido siempre la costumbre, por ejemplo, de tener jilgueritos, tencas, pajaritos como el tordo, no sé, codornices y cosas así en cautiverio. Y eso, los loros también, pues. Y claro, choro y guacamayo, los 4 loros que hablaba Andrés al principio. También. El típico organillero que tenía al lorito, al choroy. Sí. El organillero, sí. Claro. Entonces, y eso hoy día está prohibido. Hoy día todos los animales nativos están protegidos por ley. Tienes que tener un permiso especial del Servicio Agrícola y Ganadero para tener un choroy en tu organillo, para poder tener unos jilgueritos o chiriguas, como quieran llamarlo. ¿Te fijas? Entonces, ahí eso sí ocurre más en Chile, pero tráfico así como de animales exóticos no es tan común en Chile. Sí, claro, como decía Alfredo, el tráfico acá de animales, claro, ocurre básicamente como en pequeña escala de aves y, claro, el mascotismo de aves. Yeah, sí.
Muchas gracias. Perdona, quería agregar Sí. una cosa. El servicio agrícola, los que han tenido la suerte de salir de Chile, cuando vuelven, el servicio agrícola ganadero te dice, declare todo lo que trae usted de origen animal. ¿Para qué decir si traes una araña, si traes un pájaro, un insecto, lo que sea? Tienes que declararlo. ¿Por qué? Porque el servicio agrícola ganadero tiene encargada nuestra protección, tanto agrícola, desde el punto de vista de los vegetales, como desde el punto de vista de los animales y de las personas. Entonces, claro, alguien dice, oye, pero si qué importa si traigo una miel que me la regalaron en Argentina, súper rica la miel, y llevo la miel. Sí, claro, pero esa miel puede traer virus, puede traer bacterias, que son enfermedades nuevas, no en Chile, y así ha pasado en la historia de Chile, a pesar de que tenemos el servicio agrícola ganadero, que es súper estricto en las fronteras y en todo eso, no te dejan pasar un queso, una leche menos, ¿no es cierto? A menos que esté pasteurizada, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros somos una isla en el mundo y hay un montón de enfermedades que no están en Chile. Hoy día tenemos plagas como la chaqueta amarilla, por ejemplo. La chaqueta amarilla, que sí, perjudica harto a los canales de abejas, la chaqueta amarilla. Todo eso llegó porque alguien hizo algo malo. Pero en caso de que se haya colado el bicho, el animal, o lo que sea, que se haya colado por algún transporte de camión, por algún transporte así como por barco, cargamentos grandes, ¿es culpa de la persona que trajo que trajo el cargamento o no sé, no le pasa nada a la persona? Depende. Es que sí, depende de cómo llegan en realidad. Claro, porque un bicho, por ejemplo, la chaqueta amarilla, llegó, no es porque alguien la haya traído, sino que llegó un barco cargado en San Antonio, ya se sabe perfectamente cómo llegó. Llegó un barco cargado en San Antonio que venía de Alemania. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el otoño de Alemania, ¿no es cierto?, las reinas se esconden en distintos lugares. Encuentran un género y ahí se esconden. Encuentran un montón de tablas y se meten entre medio de las tablas. Entonces, claro, encontró en el barco, y no una, sino que varias reinas encontraron un lugar adecuado para esconderse en el barco. Ese barco partió a Chile, traía un cargamento de, quién sabe, creo que era de papas o algo así, ¿no es cierto? Y por más que lo inspeccionó el Servicio Agrícola y Ganadero y revisó las papas que no vinieran con enfermedades, no se dieron cuenta que en el mismo barco, en otros lugares, no en las cajas de las papas, venían reinas de chaqueta amarilla. Y como ellas venían escondidas así durmiendo, ¿no es cierto? Cuando llegaron a Chile, dijeron, aquí está rico el verano, salgamos a volar. Y salieron a volar y nadie se dio cuenta y entró esa nueva plaga. Distinto es, por ejemplo, como entró el bisón o como entró la rana africana, ¿no es cierto? Que entran con un permiso especial para hacer un criadero de bisones, para hacer peletería, no tengo idea cuál era el objetivo principal de eso, y algún poquito pensante, por no decir un idiota, le va mal con el negocio y no encuentra nada mejor que liberarlos. Ha pasado con muchos animales, se escapa también, pero ¿qué es lo que pasa? Sí. Que el Servicio Agrícola y Ganadero te dice, ok, sabe que usted va a tener bisones, por ejemplo, ¿ya? Va a criar bisones y le damos el permiso. Cuesta mucho que te dé el permiso, pero supongamos que ya te dieron el permiso. ¿Y por qué te lo dan? Porque uno lo pone en un lugar extremadamente seguro. No es que llegue y se escape, se me quedó la puerta abierta y se escapó. No. Normalmente, por ejemplo, todos los ferrets o los que son parientes de los bisones, ¿no es cierto?, que llegan como mascotas, el SAC te exige que lleguen estériles. O sea, si se escapan, no se pueden reproducir y se van a morir por muerte natural o por lo que sea, algún depredador o lo que sea, ¿te fijas? Pero no se pueden reproducir. Y así, entonces no es tan fácil, ¿sí? O sea, el SAC en todos estos años, el Ministerio de Agricultura en realidad, ha aprendido bastante. Bueno, es que lo que pasa también, Giuseppe, lo que decía un poco Alfredo, a nosotros nos ha pasado que muchas veces como no han llegado animales, personas que dicen, no, yo viajé, por ejemplo, a Isla de Pascua y en mi maleta venía esta lagartija. Yeah. Claro. Por ejemplo, no sé, pequeños reptiles de repente, claro, de repente en contenedores se meten
anfibios, se meten algunos reptiles entre medio de las cajas, no sé, de fruta, y los traen para acá pensando que nosotros podemos recibirlo, pero ahí el conducto regular es, por ejemplo, que el SAC son los encargados de ver estos animales y destinarlos, en realidad. Bueno, y para terminar con las rondas de preguntas, voy yo. Andrés, ¿qué animal ha sido el más difícil de rehabilitar o cuál ha sido el caso más difícil que recuerde? Uy, es que cada caso tiene una complejidad, en realidad, porque cada caso es un desafío, la verdad. Desde una tórtola hasta un puma, un cóndor. Ya el hecho de que no hable es un desafío. Claro. ¿Te das cuenta? El hecho de saber, de no saber la historia, porque por ejemplo ya si tú trabajas con un perro, por ejemplo, que tiene un dueño, tú sabes, por ejemplo, que el dueño te dice, lo que pasa es que, no sé, se comió un calcetín, entonces ya tienes una idea de lo que le pudo haber pasado. Pero, por ejemplo, muchas veces a nosotros nos llegan los pacientes y es como, no, es que me lo encontré en la calle y tú lo ves que aparentemente no tiene nada, pero está completamente decaído. Entonces no tienes una historia, no sabes cómo abordar el tema o por dónde empezar. Entonces tienes que empezar a armarte tú una historia de lo que podría pasar con el paciente. Entonces es súper complejo. Es súper complejo y cada caso es un desafío súper grande. Claro. Y recuerdo un caso que me dio mucha pena porque, no sé, pensar en este paciente fue como, pucha, pobrecito, era un pelícano, era un pelícano juvenil. Me dio la impresión que era como pelícano que recién había aprendido a volar. ¿Ya? Porque todavía no tenía su plumaje de adulto y resulta que lo habían encontrado acá en Santiago. Entonces ya pensar en un pelícano juvenil como de primer vuelo acá en Santiago fue así como, wow, qué extraño. Sí, y además, sí, súper raro. Y además que venía con un ala fracturada. Oh, pobrecito. Y era una fractura, sí, y era una fractura más encima súper de mal pronóstico. Oh. Entonces pensar en eso fue como súper triste. Para mí fue súper triste porque yo dije, chuta, ¿cómo llego a Santiago? En primer lugar, o sea, se desorientó, un ejemplar de primer vuelo, se perdió a lo mejor de su grupo, quizás cuánto tiempo estuvo perdido, no se alimentó, estaba en súper malas condiciones. De hecho, lamentablemente, él no aguantó el proceso de estabilización. Cuando empezamos a estabilizarlo, se descompensó y entró en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Además que pensar en el dolor que tenía por la fractura fue súper triste. Para mí fue un caso súper triste eso. Pensar como en todo lo que vivió él, la verdad. Por el dolor de su alita. O sea, y por todo, la verdad. Hay que entender una cosa súper importante e ingrata que les toca a los veterinarios. Esto me lo dijo terrible día, esa parte. Sí, un hermano mío que yo tengo que es médico, pero es pediatra. Un día me dijo algo que me prendió una ampolleta y eso me hizo admirar más todavía a los veterinarios. Porque me dijo, mira, yo sufro como pediatra algo parecido a lo que le pasa a los veterinarios, que su paciente no habla, no te dice, claro. Cuando tú estás atendiendo a una persona adulta, te dice, mire, vengo porque me duele el ojo acá, tengo aquí tal cosa, no sé qué, yo normalmente duermo bien y ahora llevo 3 noches sin dormir, no sé, te empieza a decir cosas que le ayudan mucho al médico. Pero un veterinario, al igual que un pediatra, cuando atiende a un niño muy chiquitito, la guagua no le dice aquí sí, no, claro. Nada. El veterinario le pasa lo mismo. Y además, el veterinario tiene una desventaja más potente todavía. Los animales, por una cosa instintiva, ¿no es cierto?, de supervivencia, no demuestran sus debilidades hasta el último minuto. No la demuestran hasta el final, cuando ya casi es imposible hacer algo. Entonces es súper ingrato para los veterinarios también, porque cuando uno les lleva, le dice, mira, es que mi perro está decaído,
quiere decir que el perro lleva enfermo muchos días. Y cuando ya se demostró decaído es porque ya está en la última, ¿te fijas? Y eso es muy ingrato para los veterinarios. Claro, y aprender a leer todo este lenguaje corporal de los animales también es súper difícil, porque como dice Alfredo, ocultan mucho su expresión corporal. Entonces cuesta. Y como les decía, ese caso de este pelícano me dolió mucho, porque como empatizar con él fue terrible. Estuvo solo, pasó hambre, estaba con dolor, perdido, entonces fue como chuta, terrible. Sí, qué mal. Bueno, y mi pregunta para Alfredo es, ¿cuál fue su tratamiento luego de que lo mordiera la iguana? Ay, ¿cómo supiste? Oye, nos investigaron, parece súper bien. Parece, sí. No podemos esconder nada. Sí, bueno, en esta mano, si ustedes se fijan, este dedo es un poco extraño. Es un poquito más corto, ¿no es cierto? Y si se alcanzan a ver, se ven unas cicatrices así a lo largo, aquí, así. Bueno, siempre los accidentes ocurren por tontera de uno. Yo tengo una iguana que se llama Juancho, que mide como 1,20 m, es gigante, es enorme, es muy bonita. Es una iguana que fue rescatada, la encontraron en la calle, es verdad. Una familia en la comuna, yo vivo aquí en Colina, pero muy cerca de la comuna de Quilicura, y una familia de la comuna de Quilicura encontró esta iguana en la calle, y bueno, finalmente encontramos al dueño. El dueño la había perdido hacía como 6 meses, por suerte había sido durante el verano, porque si no, las iguanas son de origen tropical, viven desde el norte de Argentina hasta el sur de Estados Unidos, hasta Centroamérica, toda esa zona. Son tropicales. Acá en Chile una iguana en el invierno, si no tiene cuidados, se muere, así de simple. Y además porque son, por el hecho de que son también de sangre fría, porque tienen que mantenerse calientes. Exacto. Claro, pero en Chile también hay reptiles, pero están adaptados al clima nuestro, y ellos normalmente en el invierno entran en una especie como de hibernación, una cosa de ese tipo, y bueno, pero una iguana tropical no puede, entonces se va a morir nomás. Bueno, la cosa es que esta iguana la encontraron, me llamaron, tenía un chip, así que le encontramos finalmente al dueño, y el dueño dijo, no, ¿saben qué? Yo ya no la puedo criar, así que finalmente se quedó en mi casa. Conseguimos el papel, la boleta, el chip, todo, así que está legalizada. Y Juancho lleva muchos años viviendo aquí en mi casa, ya es viejo y grande, enorme. Y un día de verano estábamos con mi señora sacándole unas fotos, justamente porque mi señora es profesora, entonces necesitaba fotos de reptiles para los niños, no sé qué. Y estábamos sacándonos fotos de distintos reptiles, y de repente vio que el Juancho como que empieza a subirse por arriba de un árbol. Y yo digo, no, porque se me sube real árbol y no tengo cómo bajarlo. Y fui y lo tomé así a la rápida. Normalmente a Juancho hay que manipularlo con guantes de cuero, porque rajuña, porque es áspero, y para que no te muerda si es que llega a molestarse, lo que sea. Bueno, y yo por el apuro lo tomé así a mano pelada, y además lo tomé mal, lo tomé muy cerca de su boca, como de aquí. No, de Juancho que quería subirse arriba al árbol, hizo, oye, y me mordió. ¡Oh, qué dolor! Y mordió fuerte. Pero yo dije, ya, si lo suelto y lo dejo tranquilo en el suelo, se va a relajar y va a abrir la boca. Porque en general los reptiles cuando apretan, no sueltan. Y menos si están en una condición así medio de estrés. Entonces, lo puse en el suelo, y cuando lo pongo en el suelo, Pancho se gira, igual que un cocodrilo, así. Sobre su eje, se gira, y ahí mi dedo, ¡tum!, se cortó, pero como si fuera un cuchillo. Y el problema fue que me cortó parte del hueso. Ahora no se nota porque el doctor me salvó hasta parte de la uña, pero me cortó parte del hueso. Y tú veías el corte perfecto, así como un salchichón y un puntito blanco en el centro, que era mi huesito, el último metacarpio. Entonces, una palanca. Bueno, la cosa es que nada, yo lo apreté fuerte el dedo para que no saliera mucha sangre, y le dije a uno de mis hijos, me tienes que llevar al hospital. Y ahí me llevaron y me trataron como si fuera una fractura expuesta.
Entonces hubo Sí. que operar, hubo que desinfectar, harto antibiótico, porque podía haber, imagínate, me mordió una iguana que no se lava los dientes todos los días. Y así que fue medio complicado, pero ya se está recuperando el dedo, miren, lo puedo doblar hasta ahí nomás, ¿ven? Ahí nomás, no puedo. Así que, pero con el tiempo se va a ir recuperando y seguimos muy amigos con Juancho, ¿ah? No fue culpa de Juancho. ¿Se reconciliaron? Claro, fue su instinto, el instinto de Juancho. Igual que Sí, Dolores. claro. Él quería subirse arriba al árbol y yo no lo dejé y lo tomé mal, entonces me mordió. Con toda razón. Se enojó. Deja subirme. Estaba rebelde. Quiere subirme, hizo su rabieta. Sí. Señor Alfredo, Dime, tú tenías una pregunta, me dijiste. sí. ¿Cuál es su bicho favorito? Oh, qué buena pregunta. Pero sí, la tengo clarita cuál es. Mi bicho favorito es un insecto que aparece solo cuando hay desierto florido, que es un coleóptero que aparece en el norte de Chile, ¿no es cierto?, que se llama Gyriosomus, o las vaquitas del desierto, que son unos insectos que aparecen y corren por todos lados, y se llaman vaquitas porque tienen dibujos blancos con negro, casi todo tipo Hay muchas especies, son más de 26 especies de Gyriosomus, y hay muchos, y aparecen solo en el desierto florido, es una maravilla, y ese bicho a mí me fascina, porque desde chico tengo, así como Andrés se acordó del terrario que tenía que esconder debajo de la cama, para mí las vaquitas del desierto son un recuerdo de momentos maravillosos. Siempre que hay desierto florido es un momento maravilloso, porque es un lugar, es como un brotar de vida por todos lados, lagartijas, pájaros, insectos, flores, es espectacular. Y de hecho ahora, para el 18 de septiembre nos vamos a arrancar para el norte con mi familia porque dicen que hay un inicio de desierto florido, sobre todo en los lados de la costa. Así que vamos a ir para allá a ver si encuentro a mis queridas vaquitas del desierto. Son bien bonitas las vaquitas. La del encuentre. desierto. Sí, búscalas, se llaman Gyriosomus, googléalas, con las vi, Y de las gato y con Y de yo, Gyriosomus. Hay muchas especies. Ya. Ojalá que Muchas la gracias. encuentre. No, sí, las vamos a encontrar de todas maneras. Y ahora le podría hacer la pregunta al señor Andrés. Sí, dime, ahora sí, ya volví ya. Me había caído. Ahora ver usted, ¿cuál es su animal favorito? Uy, es que mira, tengo dos animales favoritos, que tengo mi animal favorito nativo y mi animal favorito exótico como de la vida. Mi animal favorito nativo son los pingüinos de Humboldt. Sí, Y, son tan bonitos. Es que me encantan, pero todo partió porque en el Zoológico Nacional hay un proyecto de conservación de pingüinos de Humboldt, ¿ya? Y el proyecto consiste en la reproducción de pingüinos para empezar a repoblar después, ¿ya? Y dentro de este proyecto de conservación, cuando inició, nacieron unos pollitos de pingüinos. Y yo tuve la suerte de verlos nacer y de criar a un par de pingüinos. Entonces, como que ahí nació este amor por los pingüinos. Entonces, de ahí como que se volvió mi animal favorito nativo, el pingüino de Humboldt. Entonces, imagínate ver a un pompón de plumas de este tamaño, así pequeñísimo, que te pide comida y tú lo ves con unos ojos de padre increíble. Entonces, era una mota de algodón de amor. Y ahora me voy al otro extremo, porque mi animal favorito así del mundo son los demonios de Tasmania. O sea, pasamos como de un algodón de ternura a un demonio que lo único que hace es gritar. Y morder. Así de extremista pasamos. Andrés, Y de morder a todo esto, sí. se entienden entre ellos, su comunicación entre individuos es a mordisco, es la forma A de mordiscos, a gritos, a agresiones, o sea, uff. Terrible. Mucho bien. Sí. Oye, ¿les puedo contar algo cortito sobre el demonio de Tasmania a propósito? Claro. Sí, a todos acepta. Ya, mira, yo tuve la suerte de viajar harto por Australia y me tocó conocer, porque el demonio de Tasmania es un animal que en principio está condenado a desaparecer,
tienen una enfermedad que es un cáncer a la boca, al hocico, ¿no es cierto? Sí. Es un cáncer, pero es un cáncer muy raro porque se transmite por contacto, ¿ya? A través de la mordida. Sí, Claro, eso lo escuché claro. una vez, supe sobre Sí. eso, es bien Bueno, mortal. Sí, Sí. y bueno, la cosa es que el jefe del proyecto de Salvemos al Demonio Tasmania es un chileno. Sí. Es un chiquillo que se fue a estudiar biología a Australia, a hacer su posgrado, creo, algo así, y él encontró una población de demonios de Tasmania que tiene un grado importante de resistencia a esta enfermedad. Y bueno, la cosa es que empezó a desarrollar esta cuestión aquí allá y se transformó él hoy día en el jefe del proyecto más importante de Australia y uno de los más importantes del mundo, porque tiene financiamiento a través de, bueno, todo el gobierno de Australia lo financia y lo financia también la Warner Brothers, que es la compañía de monitos animados que usa al demonio Tasmania, ¿no es cierto? Entonces ellos también se ponen con lucas. Y entonces, bueno, se creía que de aquí al 2025 el demonio de Tasmania iba a estar extinguido. Y la verdad es que gracias al trabajo de este chileno, ¿no es cierto?, se ha logrado extender ese periodo hasta más o menos el año 2050, hasta hoy día. Hoy día se cree que en realidad todavía se puede tener al demonio de Tasmania hasta el 2050. Y es probable que si sigue bien los estudios, tengamos demonio Tasmania por muchos años más. Así es que por eso se los quería contar, porque además es un chileno el que lleva la dirección de todo ese proyecto. Oye, qué buena noticia. Oye, Alfredo, yo tengo una duda, no sé si también tú, pero me gustaría saber a mí, por ejemplo, cuál es el animal favorito también acá de los chiquillos que nos estaban entrevistando, po. Yo creo que también deberíamos nosotros Sí, hacer po. esa pregunta. Sí. A ver, Alexander, ¿cuál es tu animal favorito? Están todos muteados. El mío, el lobo. ¿Cuál? El lobo dijo. El lobo. El lobo dijo Inteligentes, Alexander. se ven tiernos, pero a la vez son peligrosos. Eso me gusta. Son bacanes. Mira, Sí. Animales de compañía de manadas. Sí, Sí, pues. yo siento Absolutamente sociables. Sí. estoy con mucha duda porque no sé qué animal me gusta porque todos me gustan. Todos me emocionan, todos me encantan. Ah, pero alguno que te llame más la atención. No sé, no podría decir la ciencia cierta. Todos. Este es un enamorado de los animales. ¿Y la Sí. Fernanda? Fernanda, ¿cuál es tu animal favorito? Yo tengo uno, el más accesible, por así decirlo, es los perritos. Es como mi animal favorito, porque son tan tiernos. Y el otro es Ya. como el panda. Son súper lindos los pandas. Me encantan. Pero los pandas, ¿el oso panda o el panda rojo, por ejemplo? No, el oso panda. Ah, perfecto, ya. Sí. Igual el panda rojo, que está en el Zoológico Nacional, es muy Sí. simpático, es muy, muy simpático. Muy Oye, es y un amor. Se llamaba. Y Chica se llama el panda rojo. ¿Cómo? Y Chica es el panda rojo. El No, panda rojo. el de que tenemos nosotros acá se llama Kelú. Y el zoológico. Es que el Kelú- zoo es el Kelú el significa del rojo, Bunzó. Bungun. Sí, también. Ya pues, Ya, muchas gracias. chiquillos, no les ¿Y quitamos el de más Consuelo? tiempo. Oh, Consuelo faltó. Ah, perdón, ya. Mi animal favorito es Consuelo el está, sí. perezoso. El perezoso Sí, es muy tierno. Sí. es muy Además, lento. Sí. Bueno, Nada, muchas gracias a ambos sí. por someterse a todas nuestras preguntas curiosas y responder con tanta honestidad. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro programa, que es el juego del ping pong. Nosotros les diremos una palabra y ustedes responden con lo primero que se le viene a la cabeza. Comienza Giuseppe. Esta es la parte que me da susto a mí. Ya. Ánimo, Andrés. Vamos. Ya, vamos. Para ambos, les voy a No decir digan la nada palabra. políticamente incorrecto. Claro. Bueno, la palabra es naturaleza. ¿Qué dicen ustedes? Amor. Vida. Alfredo. Vida. Vale. Siguiente, ¿quién es? Yo voy a decirles maltrato.
Lo peor. Lo peor del humano. Siguiente, ¿quién sigue? Ahora sigo yo. Peligros. Humano. El Homo sapiens. Los dos dijeron lo mismo. Oh, Pero ahora es que profesión. yo creo que no hay otra palabra. Sí. Bueno, profesión. Ay, mi vida ahora. Profesión, yo creo que es profesionalismo. Hacer bien las cosas, por ahí va. Ya. Y para cerrar el capítulo de hoy, ¿qué mensaje le darían a los niños, niñas y jóvenes de hoy? Partamos con... Úpale. ¿Parto yo? Ya. Sí. Yo quisiera darles un mensaje que tiene relación con lo que está pasando y lo que he ido viviendo estos últimos años alrededor del mundo, que es lo que tiene que ver con el calentamiento global. Y fíjense que dije calentamiento global, no cambio climático, ni ninguna de esas frases eufemísticas que son como que tratan de arreglar un poco la cosa. No, esto es derechamente calentamiento global. Si no tomamos conciencia, si nosotros, cada uno de nosotros aquí, cada uno de nosotros, la Fernanda, Ignacia, la Consuelo, Alexander, Giuseppe, Miguel Ángel, Andrés, cada uno de nosotros tenemos una obligación que es cuidar nuestro planeta. Y se parte por nuestra casa, se parte por uno mismo, se parte cuidando el agua, se parte reciclando lo que más se pueda, cuidando los animales, conociendo lo que significa la tenencia responsable, etc. No llevar, si voy de camping a un lugar, traerme de vuelta la basura, no contaminar los ríos, y digo que eso es para la Fernanda, para Andrés, para Miguel, para cada uno de nosotros, no para la empresa, no para el país, China o el que quiera, no, cada uno de nosotros. Esto parte desde uno mismo, desde aquí parte. Y eso creo que es trascendental, porque si no, nos vamos a quedar, nos vamos a autoextinguir, creo yo. Y como raza humana creo que somos una maravilla y tenemos que cuidarnos. Y si nos cuidamos a nosotros, también cuidamos al ambiente. Y si cuidamos al ambiente, cuidamos al planeta. Así que creo que ese es el mensaje que hoy día quiero darles, pero siempre desde el punto de vista del conocimiento basado en la ciencia. No en mi olfato y en lo que yo creo o en lo que el corazón me dice, porque eso va por una línea que muchas veces lleva a graves errores y que puede ser peor incluso que la ignorancia. Entonces hay que actuar, pero en base al conocimiento. Cualquier cosa que uno dice, cualquier cosa, si uno no es experto en el área, preguntarle a los expertos, hablar con los ecólogos, no con los ecologistas, hablar con los zoólogos, no con los animalistas, para ver cómo solucionamos un problema de animales, por ejemplo. Lo que decía Andrés al principio, por ejemplo, todo el mundo dice, ¡ay, pobres loritos!, hablando de las cotorras argentinas, del loro argentino. Y que efectivamente, pobres loros, ¿no es cierto? Pero ojalá las lográramos erradicar de este país porque están provocando un problema importantísimo. Pero desgraciadamente la gente que no sabe, y que no es culpa de ellos a veces, es culpa de nosotros, que no hemos sabido informar, enseñarle a la gente el daño que están produciendo, no solamente que se caigan las ramas, sino que también en la transmisión de enfermedades, la competencia con otras especies, etcétera, 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 ¿no es cierto? El daño que está provocando un error humano, porque los loros no llegaron por sí solos, los trajimos nosotros, y así, pero siempre actuando desde la base, ojalá, del conocimiento, preguntándole a los científicos, preguntándole a los que saben, y no en base a lo que el corazón me dice o a lo que mis sentimientos me dicen. Así que ese es mi mensaje. Cuidemos nuestra casa de todos. Gracias. Papa Francisco. Muchas gracias, Alfredo. Ahora, Andrés, ¿cuál sería su mensaje? Mira, primero que todo, decirles que ustedes como jóvenes, porque igual joven ya pasé creo que esa etapa, esos momentos, y como protagonistas tienen que empoderarse de eso
y son grandes promotores de muchos cambios, ¿ya? Y como promotores de estos cambios, empoderarse de eso y partir, como decía Alfredo, partir por ustedes en estos cambios para poder lograr salvar todo lo que va quedando de nuestro planeta. Es la única forma de poder salvar lo que queda, salvar nuestra fauna, salvar nuestra flora, salvar nuestro ecosistema, ya, porque tenemos que hacer algo ahora. Y ustedes son los grandes protagonistas para poder impulsar estos cambios que tenemos que hacer en este mismo momento. Hoy día tenemos que hacerlo, no tenemos que esperar a mañana. Nosotros aportamos con nuestro granito de arena y necesitamos que cada uno de ustedes también lo haga, y ustedes son los grandes transmisores también con estas instancias para poder llevar este mensaje a todas partes. Claro, igual ahorita tengo que admitir que me gustó mucho el podcast. La verdad sí me entretuve y estuve conociendo más cosas que sí conocía, pero las conocí como más a fondo con ustedes, así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Feliz de haber compartido con ustedes, súper entretenido. Lo pasé súper bien con Alfredo también. Me gustó mucho recordar el terrario. Debo admitir, el terrario escondido debajo de la cama creo que fue una de las mejores cosas. Muchísimas yo también les gracias. quiero dar las gracias, darle las gracias, chiquillos, por lo entretenido que ha sido, las buenísimas preguntas. Veo que son unos verdaderos profesionales, se prepararon, nos googlearon bastante, como se dice ahora. Sí, súper investigado. Y darle las gracias también, sí, se pasaron, darle las gracias a Fernanda San Martín, a todo el colegio José Bernardo Suárez, de todas maneras, y no sé, a Daniela Baeza, a Alexandra, a la Consuelo, que era la coordinadora, a Giuseppe, a la Fernanda, a todos. Muchas gracias a ustedes, la verdad es que ha sido muy entretenido y muy enriquecedor. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, pues oye, nosotros estamos con un programa de televisión al aire ahora, todos los viernes a las 10 de la noche, en NTV. NTV es la nueva señal que tiene TVN, la señal cultural de TVN, que antiguamente se llamaba, ¿cómo se llamaba? TV Educa. Exactamente. Ese canal, ahora los viernes a las 10 de la noche, en vez de salir a carretear, te quedáis viendo Selva Viva. Está muy entretenido, un programa sobre insectos, animales, de todo, en las selvas del Perú. Y está muy, muy entretenido. Muchísimas gracias, Andrés y Alfredo. Fue muy interesante hablar con ustedes y a todos y todas quienes nos escuchan. Les pedimos lo mismo de cada capítulo. Difúndanos para que lleguemos a más personas. Esperemos que les guste y entretenga escucharnos, tanto como a nosotros hacer este programa y hasta un nuevo capítulo. Ya, chiquillos, muchísimas gracias a ustedes por este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Sí, Gracias. Lo pasé súper bien con ustedes, chicos y chicas. Nosotras igual, nosotros, porque también lo pasamos muy bien con ustedes. Sí, fue muy Muchas divertido. gracias. Nos Ya, despedimos. pues, que Chao. vaya bien. Adiós. Ya, un abrazo, cuídense, que estén bien. Cuídense. Chao, un abrazo, Miguel, cuídate. Chao. Un abrazo, Alfredo, chao. Chao. Este capítulo, junto al programa Ojo con los Niños, ha sido patrocinado por la UNICEF.